Listo, perfecto. Entonces, pues bienvenidos a la clase número 11. Por fin tuvimos la oportunidad de volver a juntarnos después de muchísimas cosas que por ahí estuvieron ocurriendo. Ya por fin estamos de vuelta por acá. Esa sería la clase número 11. Vamos a ver dentro de los temas que teníamos pendientes, vamos a ver el tema de agregación, funciones de agregación y un poco sobre el tema de las vistas. Dónde es que las podemos utilizar, un poco cuál es como la intención de utilizarlas, principalmente ya que son unos de los elementos que también se llegan a utilizar mucho en el tema de base de datos para poder como hacer tipo como aislar ciertas funcionalidades o ciertos conceptos de datos que queremos solamente que ciertas personas puedan ver en una determinada como configuración preestablecida que queramos dejarle como vista, ¿no? Generalmente estas van a ser utilizadas justamente para eso y pues ya les estaremos por ahí contando cuáles son como los beneficios principales de utilizar las vistas, ¿no? Pero parte fundamental de ello también es ver el tema de agregación. Como saben, en la última clase que tuvimos, vimos temas de segmentación de datos. Estuvimos por ahí viendo algunos temas bastante fundamentales para poder hacer la segmentación y que les va a ayudar mucho para cuando ustedes quieran ya empezar a generar sus propias vistas, sus propios elementos ya de isolación o encapsulación de datos para poder dar como esas pequeñas restricciones de información y no dar como todo el esquema completo. Entonces, el día de hoy vamos a ver agregación, funciones de agregación y vistas. En la siguiente sesión, que sería el día jueves, vamos a empezar con un tema relacionado ya a programación, que es PLPGSQL, que es un lenguaje de programación que nosotros utilizamos para poder escribir ciertas funcionalidades a nivel de programación dentro de la propia base de datos. Y aquí es donde nosotros vamos a poder ver como ciertos elementos fundamentales que nos van a ayudar, pues obviamente también a entender muchos conceptos de qué cosas sí podemos hacer del lado del backend en nuestras aplicaciones web y qué otras podríamos darle la tarea a la propia base de datos. Recordemos que obviamente si nosotros lo hacemos directamente en una base de datos, va a ser 100 veces más rápido que hacerlo en una herramienta de backend, ya que estamos hablando directamente con la información. Por lo tanto, hay ciertas particularidades que podemos darle a la propia base de datos para que no tengamos que hacer funcionalidades en el backend que hagan que el tiempo de respuesta o el procesamiento sea mucho más lento, ¿no? Entonces, vamos a ver como toda la parte fundamental de dónde es que podemos hacer justamente el uso y la implementación de esta herramienta en base de datos, ¿va? Pero por el día de hoy, pues vamos a ver más como temas de agregación. Sí, adelante, Juan. Ese sí, eso ha sido desde que yo andaba ahí curioseando con Java, siempre Ujú, era un tema para mí, de que si hacías en la base de datos, todo era más rápido, pero era sí, menos portable. claro. Ujú. O sea, hay que, si ya estás casado con la base de datos, pues lo mejor es por la base de datos que hacerlo en el lenguaje, ¿verdad? Ujú. Sí, de hecho, va a depender mucho de las cosas muy concretas que estés trabajando. Imagínate, no sé, estás trabajando un checkout en el cual estás procesando, no sé, las órdenes y con esas órdenes vas calculando como la sumatoria del total de venta que va a tener a partir de esa orden de compra, ¿no? O sea, hace que cuando una persona agrega un elemento a su carrito, le sumas lo del elemento que se agregó. Posteriormente agregas otro elemento, pues haces la sumatoria de eso, ¿no? Pero siempre se lo estamos dejando, digamos, a veces al backend, en la parte donde hacemos ese cálculo y después vamos y lo actualizamos en la base de datos. Hacemos otra vez el cálculo, vamos y lo actualizamos en la base de datos. Cuando en realidad podríamos hacerlo directamente en la propia base de datos, ya que ella tiene todas esas accionables, ¿no? Podemos decirle, si se ingresa un elemento de este tipo, tienes que ir a hacer la sumatoria de los otros elementos y almacenarlo en algún espacio, ¿no? Y ya lo hace directamente la propia base de datos. Entonces es ahí donde tenemos que tomar la determinación de ciertas particularidades que pueden ser benéficas para la forma en la que tú estás trabajando, ¿no? Entonces ahí es donde tú puedes determinar entre si hacerlo directamente en una base de datos o dejarle la tarea al backend, ¿no? Depende mucho del modelo de negocio de lo que estés trabajando. Pero sí, definitivamente puedes hacerlo en ambos lados. ¿Vale? Gracias. Ujú, no, por nada. Entonces, vamos a ver.
qué es agregación y cuáles son algunas de las funciones de agregación. Como tal, PostgreSQL maneja muchísimas funciones de agregación que realmente estas ustedes las van a empezar a utilizar conforme empiecen a involucrarse más dentro de las bases de datos. Así que es determinante que cuando ustedes empiecen ya a trabajar, a generar un poco más de consultas o necesidades concretas dentro de lo que ustedes están buscando, van a tener que ir a investigar un poco más al respecto de otras funciones que probablemente aquí no se las voy a mencionar. Generalmente hay unas funciones que se comparten mucho con los otros motores de base de datos, pero habrá otras que no tanto, ¿sí? Por ejemplo, como tal Postgres, recientemente en algunas de las versiones más recientes que ha tenido, pues han estado mejorando toda la parte de trabajar con elementos que son en formato de JSON, ¿no? O el tipo de dato de JSON. Entonces ellos han seguido como mejorando la implementación o el uso de ese tipo de funciones y a su vez también la compatibilidad con ese formato de JSON, por lo que las funciones de agregación que son de JSON puede que a lo mejor no funcionen igual en algunos otros motores de base de datos. Por eso es que es muy importante que conforme ustedes vayan empezando a utilizar dichas herramientas, pues empiecen a ver cuáles son las funciones que sí se llegan a compartir y pues si están en otro motor de base de datos, como se los he venido diciendo, mucho de lo que veamos aquí se va a compartir, más sin embargo habrá funciones que no estén disponibles en otros, entonces simplemente es buscar como la variante que realmente existe en el otro motor, ¿no? Pero vamos a ver, pues, primeramente, qué es la agregación, ¿no? Principalmente la agregación vamos a considerarlo como un proceso. El proceso con el cual nosotros, a partir de ciertos datos que tenemos, generamos un único valor, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú tienes 50,000 filas con diferentes tipos de valores y quieres hacer una sumatoria, quieres contar cuántos elementos hay en tu tabla, cuál es el elemento mínimo, cuál es el máximo, incluso cuál es el promedio existente entre todos esos datos, pues para eso nosotros podemos utilizar lo que es la agregación. Generalmente lo vamos a utilizar en conjunto con las funciones de agregación, utilizando una cláusula que vimos anteriormente, que es el group by. Recordemos que el group by lo que hace es agrupar un conjunto de filas para hacerlas una sola y a su vez con ese valor poder hacer un procesamiento, ¿no? En este caso, justamente para poder nosotros utilizar la agregación, siempre vamos a utilizarlo en conjunto con una cláusula group by. Incluso el mismo motor de base de datos, cuando ustedes estén intentando ejecutar una cláusula o una consulta utilizando una función de agregación y no venga, en este caso, la cláusula de group by, él les va a indicar que de hecho la van a necesitar o que la necesitan. ¿Por qué? Porque lo que requiere es que esas filas que ustedes fueron a extraer sean un conjunto y a partir de ese conjunto, pues empezar a hacer ahora sí la evaluación de esa información, ¿no? De esa manera, pues obviamente se van a agrupar dependiendo de los criterios que ustedes necesiten, ¿no? Ya aquí ustedes pueden utilizar las cláusulas where, pueden empezar a hacer el sistema de ordenamiento si quieren, o sea, pueden hacer todos los movimientos que necesiten para poder darle las indicaciones o criterios concretos sobre los cuales se va a empezar a trabajar esa propia, pues, agregación, ¿no? Por lo tanto, a través de estas diferentes funciones, pues podremos hacerlos, ¿no? Vamos a ver pues cada una de ellas para que conozcan un poco de qué va cada una y en qué situaciones pues tenemos que utilizarlas, ¿no? Vamos a empezar con la más conocida y con la que generalmente también utilizarán mucho, que es la función de agregación de suma, ¿sí? Con la cual nosotros podemos indicarle que se va a hacer una sumatoria de los valores a partir de dicha columna que vamos a empezar a evaluar y que a su vez pues vamos a empezar a trabajar, ¿no? En este caso, estamos haciendo por aquí una consulta de ir a seleccionar la sumatoria de la columna cantidad, ¿sí? Estamos yendo a generarla ahí y le estamos indicando desde la tabla, ¿no? Ahorita de momento solo está aquí de forma representativa, pero recordemos que esto nos va a dar un indicativo, incluso ahorita que veamos el ejemplo, de que tenemos que colocar la cláusula group by. Aquí simplemente es para que veamos un poco qué es lo que está haciendo, de dónde lo está haciendo y a su vez qué es lo que está tomando en consideración, ¿no?
Entonces aquí lo que le estamos indicando es que vamos a ir a seleccionar los elementos, específicamente la columna de cantidad, y a través de la función de agregación de suma, vamos a hacer la sumatoria de todo lo que se concentre en la columna de cantidad. O sea, sé que si yo tengo cuatro filas, como lo vemos aquí a la izquierda en la representación, donde tenemos la fila uno que es un 10, la fila 2 que es un 40, la fila 3 25 y el siguiente pues un 15, ¿no? Lo que hará esta función de agregación es que a través de esos elementos que se van a agrupar, pues obviamente irá a obtener la sumatoria de de esos cuatro elementos, ¿no? Y entonces a nosotros lo que nos retornará, pues será un resultado, ¿no? Que sería el valor equivalente, pues a esa sumatoria, ¿no? Entonces las funciones de agregación funcionan específicamente para eso. De igual manera, también vamos a tener una función que se llama ABG o average, con el cual nosotros podemos calcular el promedio de los valores que le estamos indicando, ¿no? Aquí, de igual manera, pues representando la columna de cantidad, pues estamos indicándole que va a ir a obtener el promedio de los valores que se encuentran listados en esta tabla, ¿no? En este caso, pues igual tenemos el 10, el 40, el 25 y el 15. Entonces, el resultado del promedio equivalente a esos cuatro valores, pues es el valor del 25, ¿no? Estas funciones, pues obviamente entre más valores, pues irán haciendo los cálculos pertinentes para poder tomar la determinación de cuál es el elemento o el resultado que debe de proveerles. A su vez, también tenemos funciones de agregación para poder encontrar nosotros el valor máximo en una columna. No sé, imagínense que ustedes quieren saber cuál fue la venta que tuvieron más grande durante un lapso de tiempo de, no sé, 1 de febrero hasta la fecha, ¿no? Quieren saber cuál fue la orden de compra que tuvo la mayor venta durante ese gap de tiempo, ¿no? Entonces, lo que le podemos nosotros es indicar ¿sabes qué? A través de estos valores que yo tengo, que a lo mejor es el total, ve y tráeme el máximo equivalente a todos estos valores, ¿no? Y entonces ya él lo que les va a indicar es, ok, mira, la cantidad o el total que máximo que has tenido, que es el valor máximo, es este valor, ¿no? Y entonces ya de cierta manera vas a poder saber pues cuál fue la venta más alta, ¿no? A su vez también podemos hacer la inversa, ¿no? Que en este caso es traer el mínimo, ¿sí? Calcular el mínimo valor que se encuentra en una columna. En este caso, utilizando la misma función de agregación, que en este caso sería la función min, ¿no? A partir de estas funciones, nosotros vamos a poder darle, pues obviamente, indicativos de qué es lo que queremos calcular con base en una columna. ¿Va? Esto todo directamente desde una tabla, desde donde ustedes tengan un conjunto de datos y que empiecen a agruparlos para poder calcular ciertos valores que son de suma importancia, pues para lo que ustedes están pues intentando obtener, ¿no? Va, y entonces así tenemos otro que es súper, súper importante y que es de hecho uno de los que también utilizarán muy frecuentemente, que es el count, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé, les han preguntado o les han solicitado, no sé, oye, ¿me puedes decir cuántos usuarios tenemos registrados hasta el momento? Pues obviamente si ustedes lo están haciendo directamente desde su propio motor de, bueno, en este caso la herramienta que ejecuta las consultas, desde ahí ustedes podrían hacer como ver cuántas filas hay, ¿no? Y listo, con eso ya podrían proveerlo. Pero ¿qué tal si yo quiero obtener ese valor directamente desde una consulta para poder mostrarlo en un frontend a través de una API, ¿no? Tendrían que hacerlo a través de esta función de agregación, que es count, desde el cual nosotros podemos contar el número de filas que cumplen ciertas condiciones en una consulta, ¿no? De esta manera nosotros podemos hacer como diferentes tipos de evaluaciones para poder hacer una contabilización correcta de lo que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, en el primero que tenemos aquí, que es este que está por acá, le estamos indicando que vamos a ir a buscar o vamos a seleccionar todos aquellos elementos y vamos a contarlos, ¿sí? Vamos a contarlos. Entonces, de esta manera, le estoy indicando que desde la tabla fulana de tal, donde la cantidad sea mayor a 20, lo consideras en el contador, ¿no? Por lo tanto, pues esto lo que me traerá, pues son 2, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Pues son 2. De esta otra manera que tenemos por acá en el select de count con un asterisco, le estamos indicando que me sume todo, ¿sí? Que me sume absolutamente todo lo que se encuentra ahí y de esta manera lo que hará es contabilizar pues todas las filas, ¿no? En este caso me va a decir que en este caso encontró 4 filas, ¿vale?
De esta manera, las funciones de agregación nos ayudarán pues a poder hacer ciertas evaluaciones de información, poder ir a consultar más datos, poder hacer ciertas evaluaciones, entre muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, por aquí mismo, igual, ay, creo que no se puso la URL, denme un segundito. Este es un problemita que a veces me pasa con Figma, que lo saca del frame y ya no lo pone. Generalmente aquí, en esta URL que les puse por acá, que de hecho se los voy a poner por el chat para si la quieren ir viendo, lo voy a poner por acá. En esta página de Postgres, de hecho vamos a abrirla por aquí para que la veamos todos. Vamos a poder encontrar las funciones de agregación que existen dentro de las versiones de Postgres, ¿no? En este caso, ahorita la que estamos viendo aquí es la versión 9.4.26. Sin embargo, nosotros estamos trabajando vamos a esperar que cargue, en la versión 14.3 o en la versión 14. Por lo tanto, para nosotros ir a observar cuáles son las funciones de agregación existentes en la versión que estamos trabajando, simplemente seleccionamos algunas de las versiones, en este caso la versión 14, y aquí nos va a indicar cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una función de agregación de array que lo que hace es colectar todos los valores de entrada, incluyendo nulos, dentro de un arreglo, ¿no? Concatena todos los arreglos de entrada dentro de un array de una dimensión alta para poder hacer toda la búsqueda, ¿no? Entonces, ya podemos ir viendo, pues, cómo es que podemos utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, la de average funciona con small int, con integers, puede ser con big int, con numéricos, con valores reales, valores de doble precisión y con valores de intervalo. Entonces, con esto lo que hará, pues, es computar el valor promedio, o sea, en este caso de manera aritmética, de todos aquellos valores que no sean nulos, ¿no? Que sus valores de entrada no sean nulos. Pues a partir de eso podemos ir observando pues cuáles son las funciones que podemos utilizar a través de Postgres, ¿no? Por ejemplo, tenemos también que es el bit ant, tenemos este bit or, el sort, tenemos muchísimos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el count, que es el que les estaba mostrando, contar cualquiera, que computa el número de filas de entrada, que sus valores no sean nulos. Entonces, realmente en esta página vamos a poder ver todas las funciones de agregación que tenemos disponibles para poder hacer una computación de valores que queramos como pues mantener dentro de un solo elemento. Por ejemplo, si queremos concatenar todos los valores en una sola fila y no queremos que se vean como en múltiples filas, podemos utilizar incluso esta función de agregación de string agg para poder hacer la concatenación de todos los valores de entrada que no sean nulos en una sola cadena. Incluso aquí podemos colocar un delimitador que ya sea, no sé, me lo separes por coma, que me lo separes por guión, que me lo separes por una pipa, etcétera. Entonces ustedes aquí van a poder venir y observar pues cuáles son las funciones de agregación disponibles. Si se fijan, pues realmente no son muchísimas, son solamente ciertas funciones que realmente ayudan a que nuestras consultas sean mucho más enriquecedoras de lo que nosotros necesitamos, ¿va? Entonces aquí ya lo tenemos. Y ya aquí abajo pues van a poder ver incluso algunas otras, ¿sí? Que en este caso aquí vienen unas funciones de agregación para estadísticas, ¿no? Que en este caso ya es como calcula la correlación existente entre estos dos valores o calcula la varianza, ¿no? Que ya son como más para temas de estadística, un poco ya haciendo estadística, pues obviamente estas funciones son las que funcionan para esa causa, ¿no? Y así a su vez también van a poder encontrar funciones de agregación para ordenamiento y muchas otras cosas más. Realmente aquí están todas, ¿sí? Incluso aquí tenemos una de rango, ¿sí? Una de rango, tenemos operaciones de agrupación, o sea, aquí hay muchísimas. Entonces, en esta sección van ustedes a poder ver todas esas funciones en caso de que, no sé, mañana tengan que ir a crear algún tipo de información más como enfocado a estadística, pues ya saben dónde están las funciones y ya si quieren hacer algo como más concreto utilizando, no sé, otras funciones de agregación, pues pueden ir aquí a la documentación y ver cuáles son las que están disponibles para lo que ustedes quieren hacer. ¿Va? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí?
¿Tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿O continuamos? Todo bien. ¿Vamos bien? Va. Ok, pues entonces vámonos aquí a nuestro PG Admin antes de pasar al tema de vistas. Me pueden decir ahí que si lo pueden ver bien, si las letras están del tamaño que se vean, o las hacemos un poquito más grande. ¿Sí se ven bien? Sí, eso. Va, perfecto. Ok, entonces imagínense, por ejemplo, tenemos mucha información, ¿no? Voy a ir a hacer una consulta a la sección de Cardex, ¿sí? Voy a darle aquí función F5, ¿vale? Y aquí nosotros, por ejemplo, tenemos calificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera traer como el promedio? Vamos a poner aquí promedio de calificaciones, ¿vale? Simplemente utilizaría una función de agregación, en este caso el average, y le indicaría pues cuál es la columna que voy a evaluar, ¿no? En este caso, de la tabla Cardex. Y vamos a ejecutarla así, ¿vale? Y listo, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando son elementos, si se fijan aquí no me solicitó realmente el group by, porque realmente lo que estamos haciendo es solamente ir por una columna. Pero si estuviéramos haciendo, en este caso, agrupando por otros tipos de columna, como por ejemplo el identificador o que sean de una materia, como por Por ejemplo alumno. decirme, ajá, por alumno, exactamente, ahí sí que me va a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito agruparlas con la columna que necesites que se agrupe para poder calcular ese promedio. Ahorita lo vamos a hacer. Por ejemplo, aquí me está diciendo que en general el promedio de las calificaciones existentes en el Cardex actualmente, la calificación es de 8.20, ¿sí? Por lo tanto, pues de esta manera ya podemos saber, pues, en este caso, cuál es el promedio de las calificaciones, ¿no? Entonces, en general, pues los alumnos que están registrados sacan un 8.20 en promedio. Más no significa que todos saquen eso, sino más bien entre los datos que tenemos, en promedio sacan 8.20. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero sacar el promedio por materia? Primero vamos a hacer lo siguiente. Recuerdan que estuvimos haciendo la segmentación de datos, pues aquí lo vamos a hacer de nuevo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita no lo voy a hacer por estudiante, sino lo voy a hacer por el schedule. Quiero saber de las materias que están aquí, por materia, cuál es el promedio de calificación que se tiene. Por lo tanto, primero lo que necesito hacer es un inner join, ¿sí? Para ir a la tabla de el schedule, donde schedule.id es igual a cardex.scheduleid. De esta manera, voy a poner aquí de momento cardex.score, ¿vale? Para solamente traerme de momento la calificación. ¿Qué me dice aquí? Inner join. Ah, caray. Ah, claro. Es aquí. Ahí está. ¿Vale? Ahí ya tenemos otra vez las calificaciones. Más sin embargo, necesito saber el schedule punto. No sé qué columnas tiene schedule. Vamos a verlas. Subject ID. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Y listo. Aquí podemos ver, por ejemplo, la materia 1 está a una calificación de 7. La materia 1 tiene calificación de 10, pero todavía no sabemos cuál es la materia, ¿no? Entonces necesitamos ir por el subject. Así que vamos a hacer Otro un inner inner join. join a la materia, en este caso para traer la información de la materia, y vamos a indicar que subject.id es igual al schedule.subjectID. Y de esta manera, entonces ya puedo decir subject.name, si no me equivoco. Vamos a ver, subject, sí, punto name. Vamos a hacer un plan y ya, listo.
Ahora, me dice, oye, la materia de programación web, alguien sacó 7, la de programación web sacó 10, uno de introducción a la ciencia de datos sacó 8, otro sacó 7, este sacaron 6 y 9, estos 7 y 8, y 10 y 10, ¿no? Va, perfecto. Ahora, quiero que me saques, vamos a poner aquí, el promedio de calificaciones por materia. Voy a copiar esta misma consulta. Ahí está. Y ahora le voy a indicar que me genere el promedio de la columna score. ¿Va? Vamos a ejecutarlo. Y aquí vean lo que me dice. Oye, la columna subject name debe aparecer en la cláusula group by o debe ser usada dentro de otra función de agregación. ¿Sí? Aquí ya no me está dejando porque me dice, ok, necesito primero que agrupes los datos antes de poder hacer el promedio. Ah, va, perfecto. Entonces vamos a hacer un group by y vamos a ponerle subject.name. ¿Ok? Vamos a ejecutar la consulta y voilà. Me dice que el promedio de calificación en la materia de diseño de interfaces de usuario es de 7.5, el promedio en la de contabilidad financiera es 7.5, en la de introducción a la ciencia de datos es 7.5, porque creo que nada más hay dos, y en el de programación web hay 4 registros, y de esos 4 registros, en promedio sacan 9.25, ¿no? Entonces, de esta manera tú ya puedes saber, ok, entonces en promedio las calificaciones que existen dependiendo de la materia son estas, ¿no? Entonces ya puedes ir haciendo como más evaluaciones, como por ejemplo decir, oye, y entonces, a ver, si son 7.5 de calificaciones en contabilidad financiera, necesito saber cuáles son las calificaciones o el promedio de calificación que tiene cierto maestro, ¿no? Entonces ya puedes ir a hacer la obtención de la información del maestro y poder sacar por materia y por maestro, ¿sí? Para que de esa manera tú ya puedas decir, mira, en la materia de contabilidad financiera del maestro fulano de tal, en promedio los alumnos sacan 5. Hay que ver por qué los alumnos sacan 5, ¿no? Ya puedes ir empezando a como fusionar la información para poder sacar mejores resultados de lo que tú estás trabajando, ¿va? Entonces, de esta manera es como se utilizan las funciones de agregación. Ahora, si yo simplemente quiero saber, pues, cuántos registros tengo en mi Cardex hasta el momento, o sea, cuántas calificaciones se han registrado, pues simplemente hago un count, ¿sí? Y me dice, mira, pues de momento hay solamente pues 10 registros. Estos son el total de elementos que existen dentro de la tabla de Cardex. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero pues restringir el acceso o más bien como limitar el acceso? Quiero que solamente me muestres aquellos donde el score sea mayor de 8. O sea, dime cuántos registros de calificaciones hay, pero que sean superior a 8. Entonces vamos a ejecutarla y me dice, vale, de este Cardex que tenemos actualmente en los registros de la base de datos, solamente hay 4 personas o 4 registros de calificaciones que están por encima de 8, ¿sí? Entonces, de esta manera ya podemos nosotros ir jugando un poquito, pues ahí, qué tantos datos hay, podemos decirle aquí, pero también tómenme en cuenta aquellos que tienen 8, o sea, mayores o iguales a 8. Entonces, ya ahora son 6. Ya podemos ir jugando un poco con esa, pues, información. También podemos decirle algo así como, dime cuál es el máximo de el score, o sea, de las calificaciones que están en la tabla de Cardex. Y aquí, pues obviamente el máximo, pues es 10, ¿no? Porque son los registros que tenemos hasta el momento. Ahora, quiero que me digas cuál es la mínima calificación que hay registrada. ¿Vale? Vamos a ver cuál es la mínima registrada. Y me dice que ahorita de momento, la mínima es un 6. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a darle clic aquí, vamos a darle acá.
Y efectivamente, aquí tenemos, es un 6 en contabilidad financiera, ¿va? Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar las funciones de agregación en nuestro favor para poder hacer cálculos con un conjunto de datos, ya sea que traigas toda la información existente en la tabla y poder hacer un procesamiento con toda esa información, o a su vez empezar a segmentar un poco más la información con base en otros datos que tienes en otras tablas, como lo hicimos ahorita aquí, para poder calcular el promedio de calificaciones, pues por materia, ¿no? En este caso, cada una de las materias que tenemos, al menos ahorita dentro del Cardex, que están registradas ya como calificación, sacar el promedio de calificación existente en cada una de ellas, ¿vale? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Quedó claro? Estamos bien. Todo bien. Va, perfecto. Ok, entonces todas estas funciones de agregación, si se fijan, las tenemos que utilizar en el mismo select. Ahora, no la vamos a dejar con el nombre de ABG, ¿verdad? Sino que también nosotros podemos utilizar los alias, ¿sí? Los alias para poder hacer el nombrado de la columna, para que no quede solamente así como ABG, sino ya aquí nosotros podemos ponerle el nombre a la columna, como por ejemplo promedio o no sé, lo que se les ocurra. Pues así ya le puedes decir, ah, mira, en promedio es este de esta materia, ¿no? Ya incluso aquí le puedo poner materia, ¿ok? Dale, pam, ahí está. Entonces, de esta forma, ya estamos nosotros proviendo, pues, de más información a través de estas consultas y obteniendo ciertos cálculos a partir de los datos que tenemos en las tablas, ¿va? Esto lo van a usar muchísimo, ¿sí? Lo van a usar mucho en la forma en la que vamos a estar trabajando dentro de las consultas, ya que es algo que generalmente les van a solicitar mucho como para traer estadísticas, un poco saber cuántas ventas hicieron el mes pasado, saber cuál es en promedio el mes. A lo mejor, no sé, imagínense, quieren sacar el total de ventas de cada mes y después de todos los meses cuál es el promedio de venta que se ha tenido entre todos esos meses. Entonces, primero tienen que calcular o primero tienen que sacar toda la sumatoria de los totales de cada mes. Después de ahí tienen que calcular el promedio de lo que se calculó en esos datos. Entonces son como ya empezar a jugar más con esa información para poder empezar a procesarla. ¿Sí? Vale, entonces estas son las funciones de agregación. Las van a utilizar muchísimo y de igual forma, vuelvo a reiterarles, generalmente no todas las funciones de agregación están disponibles, a excepción de estas que son muy comunes como el average, como lo son el count, como lo son el max y como lo son el min, y algunas otras más que son comunes. Esas sí que las van a encontrar en los motores de base de datos como puede ser Oracle, como puede ser MySQL, como puede ser ¿cómo se llama el otro? El de la foquita, ahí se me fue el nombre. MariaDB, ¿sí? María debe, sí. Ajá, MariaDB. Entonces, en todas los motores de base de datos, generalmente esas funciones de agregación van a estar disponibles. Más sin embargo, todas las otras que les estuve mostrando por acá, puede que, por ejemplo, esta la de Bitsort o incluso estas las de JSONB o JSON Object, Esas puede de que los estas no arreglos, estén. las Ujú. de los arreglos, yo creo que tampoco, ¿no? Puede que a lo mejor sí, en algunos que ya lo han incorporado en nuevas versiones, pero también va a depender de a lo mejor si están trabajando en una versión muy viejita de MySQL, pues puede que a lo mejor no esté, pero sí que puede estar disponible. A ver, incluso podemos hacer una búsqueda rápida. MySQL Aggregate Functions. Por ejemplo, esta es la versión 14.19.1, ¿sí? Vamos a ver por aquí. Aquí está el count, ¿sí? Aquí está el average, máximo, Ahí mínimo. están los JSON. Aquí está el JSON Array AGG, pero si se fijan son diferentes. Este es JSON AGG, no es JSON Array. Este es para arrays de JSON, este es solamente para JSONs. ¿Sí? Entonces, pues, es donde les menciono, pues que obviamente varían dependiendo del motor. Tenemos el de sumatoria, tenemos el de varianza, este, bueno, aquí ya es como la explicación de todos los demás.
Pero es eso nada más. O sea, en cuestión de cuando ustedes vayan a trabajar con cualquier motor de base de datos, simplemente es ver cuáles son sus funciones de agregación y las distinciones que pueden llegar a tener a lo mejor en nombrado o en su uso. Y es todo. ¿Vale? Ok. Va, entonces voy a cerrar esto de aquí. Y esto ahorita lo copio allá igual en el Notion que tenemos para que también se quede ya el registro. Déjenme guardar el archivo, no vaya a ser que se me vaya a apagar esto y ¿para qué quieren? Vamos a ponerle 2024-02. ¿Qué día es hoy? 20, ¿verdad? Va. Ok, listo. Entonces ya vimos lo que son las funciones de agregación. Vamos a ver rápidamente lo que son las vistas y ahorita vamos a empezar a jugar un poco más con el tema de las vistas. ¿Va? Entonces déjenme, me muevo para acá. Y vamos entonces a ver qué son las vistas en SQL. ¿Ok? Vale, las vistas en SQL vamos a pensarlas como pequeñas, vamos a decirlo así, más no crean que son tablas reales, sino vamos a llamarlas como tablas virtuales, que lo que van a hacer es almacenar consultas. Imagínense que ustedes tienen consultas que generalmente utilizan muchísimo y en lugar de estar compartiéndole a sus compañeros o a otras personas la consulta para que la puedan ejecutar, mejor lo que hacen es generar una vista, ¿sí? Para que así la persona simplemente necesitamos ir por los datos de estadísticas de este mes. A la vista ya ejecute esos datos y tú simplemente obtienes la información, ¿sí? Entonces, generalmente las vistas se utilizarán para eso, más sin embargo, no es su único fin. Parte de lo que hacen estas vistas es proporcionar una capa de abstracción. ¿Para qué? Para que en lugar de que tú expongas tu esquema de datos, que puede ser perjudicial en muchas situaciones complejas, imagínense que ustedes están trabajando en un sistema que a lo mejor es de un banco o que tiene como ciertos campos que pueden darle a un atacante cierta información de lo que se está procesando en ese servicio, pues obviamente el que ustedes les brinden acceso al nombre correcto de la columna, pues le dan la posibilidad de que ellos vayan directamente a intentar ejecutar esas consultas con esos nombres de columnas concretos, ¿no? Entonces, las vistas funcionan como esa pequeña capa de abstracción para en caso de que ustedes no quieran exponer los datos reales de la capa de datos, simplemente generan una vista con ciertos datos que ustedes quieran exponer y ya no exponen toda la tabla o todas las columnas de una tabla. Entonces, las vistas funcionan específicamente eso para que también a su vez ustedes simplifiquen la manera en la que consultan información. Como les digo, si es una consulta que a lo mejor tiene muchos inner joins, si a su vez tiene tantos procesamientos de promedios o de funciones de agregación, obviamente hacer todas esas consultas y estarlas modificando tiende a ser un poco tedioso entre todas las otras personas que pueden llegar a colaborar. En su caso, cuando lo hacen con vistas, pues simplemente se modifica la vista y así ya todas las demás personas que utilizan la vista van a poder acceder a esa nueva actualización o a ese nuevo campo que ustedes están agregando. Entonces, para eso funcionan realmente las vistas. Para esto vamos a utilizar la cláusula createView, donde después vamos a colocar el nombre de la vista que nosotros o como nosotros queremos que se llame. No sé, estadísticas, ventas. Queremos ponerle promedio de calificaciones por materia. Listo. Y después vamos a poner un alias, que es aquí este alias, donde le vamos a pasar la consulta correspondiente a la vista. En este caso ya es como tal una consulta que pueda traer cláusulas de select, la cláusula de from, la de las condicionantes, las de group by, las de order by. O sea, ustedes aquí ya se pueden poner creativos para que a partir de esa consulta que se va a ejecutar, ustedes simplemente si quieren ir a obtener la información de esa vista, lo hacen como si estuvieran consultando una tabla. Y ahorita lo vamos a ver para que quede como más representativo, ¿vale? Entonces para eso nos van a funcionar las vistas.
Parte de los principales beneficios que nos van a brindar las vistas es justamente, y la más importante, una capa de abstracción, ¿sí? Esta capa de abstracción nos va a funcionar para que justamente nosotros podamos aislar los datos reales de lo que tenemos en nuestros modelos de datos a generarlo a través de una tabla, vamos a llamarla como temporal, para que de esa manera nos expongan las columnas reales de nuestra capa de datos. A su vez también podemos mejorar la seguridad al limitar el acceso a ciertos datos. Imagínense, no sé, en lugar de darle acceso a una persona a la tabla de usuarios como tal, pues a lo mejor él solamente necesita saber cuáles son los usuarios que existen. Entonces, realmente lo que hacemos es generar una vista con los ciertos datos que necesita de los usuarios y se la mandamos, ¿no? Para que él pueda hacer sus consultas, que él pueda jugar un poquito con esa información y así ya no le damos acceso a la tabla principal de usuarios. También para eso puede llegar a funcionar. Eh, a su vez, también nos va a ayudar a simplificar las consultas complejas que tienden a tener muchísima lógica por detrás de lo que estemos trabajando. Para eso nos va a ayudar también para que en lugar de hacer la consulta siempre de tantas líneas, simplemente en una línea de obténme toda la información de la vista y se acabó. No necesitamos absolutamente nada más. También a su vez me va a permitir a mí a mejorar el rendimiento, ya que esa es una cosa muy fundamental de las vistas y es que eh, las bases de datos también manejan un sistema de cacheado, ¿sí? Que lo que hace es que los resultados que nosotros vamos consultando, obviamente se manejan, se quedan en caché y eso nos permite a nosotros que cuando otra persona venga a consultar la información a esa vista, pues ya está como en caché, ¿no? Entonces es inmediato el resultado, a menos de que los datos hayan cambiado o algo se haya pues suscitado, ¿no? A su vez también nos va a ayudar a reducir la redundancia, que es justamente lo que les mencionaba, ya que esto nos va a permitir a nosotros evitar tener que escribir múltiples veces la misma consulta. Si en lugar de estar nuevamente copiando, pegando, ejecutando otra vez, ve por el query donde están todas las otras consultas. Si es una consulta que frecuentemente se comparte o se utiliza entre todas las demás personas, pues cabe mejor trabajar con ese tipo de consulta, ¿no? Entonces ya lo haces a través de una vista y así en lugar de que le pases el código de la consulta, le pasas el código de la vista para que ya se pueda empezar a modificar, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda mucho el tema de las vistas. Va a ser fundamental trabajar con ellas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Digamos que tenemos aquí el promedio de calificaciones por materia, ¿sí? Tenemos el promedio de calificaciones por materia, donde ya tenemos esta consulta que está por aquí. Si nosotros quisiéramos siempre ir a obtener esta información, pues obviamente tendríamos que estar ejecutando en constante, cada que queramos esto, pues ejecutar siempre esta misma consulta, ¿no? Entonces, para evitar justo esto, lo que hacemos es generar una vista para que ya el usuario, cuando tenga que ir a obtener esta información u otra persona quiera hacer exactamente lo mismo, pues ya simplemente le mandamos esta información. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué tal si yo quiero hacer la sumatoria o calcular el promedio de esta consulta, por ejemplo? Tendría que hacer una subconsulta, o sea, algo así, digamos algo así, ¿vale? Esto es hacer una subconsulta, donde realmente nosotros estamos diciendo que esto es como una tabla, por así decirlo, y a partir de ella, pues vamos a obtener toda la información, ¿sí? Y con esto, aquí está, ¿dónde está? From- bueno, a ver, ahorita lo hacemos. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es justo evitar ese tipo de doble anidación. Si en lugar de hacer una sola consulta, lo hacemos a través de una tabla temporal, por así decirlo, ¿no? Entonces voy a copiar esto y ahorita hacemos el ejercicio que les quería mostrar. Vamos a hacer un create view. Lo vamos a llamar promedio. Vamos a hacerlo en inglés. Average score
o average cardex by subject y colocamos la consulta. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Vamos a hacer un create view. Y me dice que efectivamente se hizo la vista, ¿no? Entonces ahora, si yo me voy aquí a la sección de vistas, vamos a poder ver la vista que acabo de crear, que se llama Average Cardex by Subject. Y entonces me dice que tiene la columna promedio y la columna materia. Es como si nosotros hubiéramos hecho pues una tabla, ¿no? Pero no es una tabla como tal, ¿sí? Pero sí tiene como las mismas, algunas de las mismas reglas que posee, por ejemplo, una tabla. En este caso posee columnas, posee reglas y posee triggers, ¿sí? Ahí están. Más sin embargo, no posee como que constraints, ni tampoco posee indexes o políticas. O sea, eso no está porque al final, como les menciono, las vistas son solamente como para una capa de abstracción. Entonces, si yo quiero ir a obtener la información en lugar de ir a consultar todo esto, simplemente hago un select de todo lo que se encuentre en la tabla o en la tabla temporal, vamos a decirlo, en la vista, average cardex by subject y la ejecuto. Y veremos el mismo resultado. Solamente que aquí yo ya puedo jugar con esa información. Le puedo decir, ok, ahora dime cuál es el máximo de la columna promedio. ¿Sí? Ya puedo jugar ahora con la información de la vista. Y me dice, ah, ok, en promedio la calificación es de 9.25. Ese es el máximo, ¿no? Eh, cuéntame, pues, cuántos son todos los registros que hay aquí. Ah, vale, perfecto. Son 4. ¿Ok? Entonces tú ya aquí puedes jugar con toda esa información de lo que ya tienes en la vista. Si ya es más fácil como manipular la data, ya puedes jugar con ella, ya puedes empezar a trabajar toda la información.